Ruta Vinotinto es presentado por DirecTV Sports, el sitio más completo de deportes en toda Venezuela. Latino Millas y Latino Divisas, acompañando al equipo de Ruta Vinotinto en el Premundial hacia Qatar 2022. Activa tu combo de panas y viaja con Carger Group para apoyar a la selección Vinotinto este 31 de marzo en el Metropolitano de Mérida. Móntate en la Ruta Vinotinto. Ponte la camiseta, Vino que nadie tinto. te cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la Ruta Vinotinto. Petrocelli, Ruta Vinotinto, 5 estrellas, ra, ra. Móntate en la Ruta Vinotinto. Aquí está Petro con la ruta. Vinotinto. Síguelo a él. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de YouTube. Estas entrevistas atemporales, la verdad que son las que más disfruto. Estamos en la pretemporada de Atlético Venezuela, que vino a Buenos Aires a realizar varios partidos amistosos. Y tengo a mi izquierda a una leyenda viviente del fútbol venezolano, que hasta hace meses, a sus 46, y me va a corregir si me equivoco, aún estaba en activo. Me refiero al señor David McIntosh, mejor conocido mundialmente como la computadora. Qué placer, David. Bienvenido al canal. Bueno, tantas cosas que tienes que contar y esperemos exprimirte al máximo. ¿Cómo estás? Bien, agradecido acá con la presencia de ustedes y bueno, a disfrutar un poco de amistades viejas y compartir un poco con la gente. Ayer, cuando veníamos acá a hacer la nota con Grendy y nos íbamos, hay que entrevistar a Macintosh, yo puse un tweet y quiero que Juan en este momento lo publique. Impresionante la cantidad de gente que te recuerda y que decía, sí, entrevístalo, por favor. Sí, bueno, con eso se queda uno, son cosas que llenan a uno los buenos deseos que la gente tiene hacia uno, el que reconozcan lo que uno hizo por el fútbol nacional en aquellos tiempos donde casi nadie los veía. De verdad reconozco a las personas que nos apoyaron en esos momentos difíciles, en donde dábamos nuestros primeros pasos en el fútbol, para que hoy en día la Vinotinto sea lo que es. Hoy estás como asistente de Atlético Venezuela, porque la gente te verá así con la chaqueta y dice, bueno, va a jugar Maquito va a jugar Atlético Venezuela, pero no, te retiraste finalmente el año pasado. Sí, hace 4 meses me retiré y estoy en esta nueva etapa de mi carrera de la mano del profesor Henry Meléndez y su cuerpo técnico que ya pasé a ser parte. Unos jóvenes bastante preparados de los cuales creo que voy a aprender muchísimo porque ya me lo han demostrado en este tiempo que he estado trabajando con ellos, una gente bastante preparada y eso, tratar de aprovecharlo y exprimir al máximo sus conocimientos. ¿Yaracuyano fue tu último club o estoy equivocado? Sí, Yaracuyano fue el último club. Jugué 8 partidos en ese equipo. Antes de mi salida, iban 8 partidos, había jugado 8 partidos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué una salida tan repentina, tan abrupta? No, bueno, cosas del fútbol. El equipo no se habían dado los resultados y siempre buscan la gente grande, la gente que en algunos momentos a ellos le producen gastos y bueno, como dijo el dueño en un momento, recorte de nómina. Me pareció absurdo, pero bueno, así es el fútbol y son cosas de las cuales uno tiene que vivir y aceptarlas. ¿Te lo dijeron como un empleado más o te lo dijeron respetando la envergadura de David McIntosh? No, como una persona más, pues, del montón. Creo que nos faltaron los respetos en ese momento, pero bueno, yo me quedo con lo que la gente dijo después que yo anuncié mi retiro. Eso es lo que a mí me fortalece y me agrada para yo seguir adelante. ¿Cómo se hace llegar a 46 años y todavía estar en activo? Mira, yo creo que son muchos factores. Primero, creo que la genética de mis padres me favorecieron mucho. Segundo, desde que era joven, yo creo que pensaba ya como un viejito, me cuidaba mucho, me alimentaba bien, dormía mis siestas como debe ser. El hogar estable que tuve, creo que eso es una parte importantísima para el deportista, estar bien de la cabeza a la hora de afrontar los partidos y eso, prácticamente mi esposa
con la cual tengo todos los años de carrera. Todo giraba en torno a mi descanso, a mi cuidado y eso es importante. 29 años atrás debutas en 1990 en Primera División. En el 92. 92. En 90 jugaste en este equipo y vamos a poner el tweet, alguien escribió en Villa Olímpica. En la Villa Olímpica, sí, recuerdo, ahora que estaba viendo el tweet y chequeando eso, eso era un equipo que estaba peleando para ascender a Segunda División de Ciudad Bolívar y sí, efectivamente es verdad. Llegaste a un Minervé muy competitivo que años después estaría en cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Qué recuerdas de esos inicios en Minervé? No, bueno, lo principal, mi mentor, que yo digo que fue el mentor mío de mi carrera, en el cual me apoyé para trabajar físicamente como se debía trabajar, que era William Pacheco y Maquenco Morales, que eran los jugadores de selección nacional en ese momento y jugadores de mi posición. Eran los que yo tenía mi ejemplo a seguir. Incluso hay una anécdota de un entrenamiento, el primer entrenamiento físico. De mente siempre fui bastante fuerte y yo dije, no, yo le tengo que ganar a William Pacheco y me puse a correr con William Pacheco. Y resulta que faltando como 200 metros para llegar al sitio donde teníamos que llegar, ya no aguanté más. Y la reflexión mía fue de que yo le tenía que ganar. Y habían pasado como un mes, 2 meses y ya era el primero en los entrenamientos. Y le ganaste cómodo la carrera, entonces te preparaste y lo superaste. Sí, aparte, bueno, ya ellos estaban con cierta edad en el fútbol y bueno, aproveché la juventud y las ganas que tenía yo para poder ser el primero. David, ¿por qué alguien joven en los años 90 elegía dedicarse al fútbol y al fútbol venezolano que casi está en el anonimato, que se transmitían muy pocos partidos en televisión, que el apoyo era casi nulo a nivel de publicidad y a nivel de afición? Quizás en algunas ciudades sí, pero en las más futboleras, pero en otras no. ¿Por qué? Mira, mi primer deporte organizado fue el béisbol, pero ¿Qué posición? jugaba centerfield. Y resulta que no me gustaba la poca actividad que tenía. Yo era un chamo muy activo y siempre me llamó la atención el fútbol, pero como en Venezuela acá se jugaban los deportes por temporada, entonces muchas veces no tenía cómo jugar al fútbol y yo opté por agarrar mi pelota y comenzar a patear contra la pared, porque nadie quería jugar al fútbol en ese momento. Recuerdo muy clara las enseñanzas de mi padre que me decía que no pateara solo con una pierna, que pateara con las 2 piernas, porque me contó una de sus anécdotas cuando él jugaba en la universidad, que había un jugador muy bueno, pero que era zurdo y no utilizaba la derecha, y él decía que él le tapaba el perfil izquierdo y era un jugador nulo. Entonces tomé ese consejo de mi papá y comencé a practicar más con la izquierda y bueno, gracias a ese consejo que me dio mi papá, jugué mucho tiempo por la banda izquierda y me dio muchas ventajas acá en el fútbol nacional. Minervé del 94 fue tu primer gran hito, tu primer gran logro en la carrera, ese equipo que llegó a cuartos de final. Sí, en efecto. Bueno, ya Minervé, cuando yo llegué al equipo, era un equipo copero. Ya había estado en 1 o 2 Copas Libertadores anteriormente. Llegué, creo que en el mejor momento, porque ante equipos como Vélez Sarsfield, que fue el equipo que nos eliminó y que a la postre fue el campeón hasta de la Intercontinental, pudimos llegar a cuartos de finales y bueno, creo que era el primer equipo en ese momento que lo lograba y una satisfacción muy grande para nosotros, para el fútbol del Estado Bolívar y para Venezuela entera. Cuando eliminan a Emelec, ¿cierto? En octavos de final, si no me equivoco, en penales, creo, la memoria no me falla, creyeron que estaban para llegar a la final. Sí, bueno, nosotros íbamos paso a paso. Sabíamos que a pesar de que Minervé tenía muy buen equipo en ese momento, las distancias eran muy grandes. Sin embargo, bueno, y después lo confirmó, nos tocó enfrentar al Vélez, que fue la final que nos saca, pues. Pero sin embargo en el Cachamay el partido quedó 0-0. Recuerdo esa noche Stalin Rivas se sacó a casi medio Emelec y pateó al arco, salió a celebrar el gol
y resulta que antes de que la pelota entrara, esa noche había llovido mucho. ¿Cómo un charco? Se quedó en un charco y vino un defensor de ellos y lo sacó. Entonces ese Se partido... había llevado a Chilaver, mano a mano, listo, y era gol. No, creo que Chilaver en ese partido de ida no jugó, no estoy seguro. Pero la pelota se quedó ahí en la raya, de repente con 1-0 a Argentina hubiese sido otra cosa, pues. Y allá en Argentina terminamos perdiendo 2-0 el partido. Fueron uno de los primeros equipos en Venezuela, obviamente en los 70, en los 80, Portugués, Atlético San Cristóbal, etcétera, pero uno de los pocos que se rebeló ante el contexto, ¿no? Venezuela era la cenicienta en Sudamérica, a ti te tocaba ir con la selección y perder 3-0, 4-0, 5-0 y ese grupo de jugadores se rebeló ante la historia. Sí, yo creo que más que era por puro el talento del venezolano, porque siempre lo sigo diciendo, el venezolano tiene mucho talento. Lo que pasa es que en aquellos momentos los equipos fuera de Venezuela trabajaban de otra manera. O sea, creo que estaban años luz por delante de nosotros y bueno, yo creo que bastante mérito a ese Minerven que logró lo que logró. Paso al tema también igual era con la selección. Con la selección mientras ellos estaban trabajando. Yo siempre digo que nosotros íbamos a la guerra con un corta uña mientras ellos iban con una ametralladora. Entonces, mucha gente que criticó, mucha gente que ahorita le gusta mucho lo que se hizo, tiene que ver esas cosas que pasamos nosotros cuando no ganábamos nada, cuando íbamos por amor a la camiseta, por amor al país y para mucha gente tiene mucho valor eso y con eso me quedo. ¿Cómo era practicar y jugar al lado de un tipo como Stalin Rivas en ese año 94? No, bastante placentero, ya que Stalin Rivas prácticamente hacía todo. Stalin Rivas, uno sabía que uno tenía que marcar y correr y dársela a él, que él se encargaba del fútbol, demasiado placentero y para mí uno de los mejores jugadores del país en todos los tiempos. Preolímpico de Mar del Plata, Gaby, Dudamel, Castelo, El Pájaro, que lo tuviste en Minerven, Ruber Morán, el Tute Valiente, que de hecho le hace el gol a Colombia en el estreno, Rey, fueron cuartos de América, le ganaron a Ecuador 5-2. ¿Qué nos puedes contar de aquel preolímpico en donde empiezan ganando y la gente fue creyendo que sí, que Venezuela tenía posibilidades de ir a Atlanta 96? Sí, un grupo de bastantes logros, bastante talentoso. Incluso creo que más adelante la gran mayoría terminaron jugando fuera del país. Y sí, esos partidos vividos con Chile, con Ecuador, con Colombia, los cuales ganamos, eran uno de nuestros primeros triunfos. Imagínate cómo lo celebramos y cómo lo vivimos allá nosotros y para Venezuela, lo que significó. ¿Alguna anécdota de ese preolímpico? No recuerdo. Ah, bueno. Ahí está, viste, te acordaste de una. Una anécdota chistoso. Recuerdo que en ese partido, el partido contra Brasil, Roberto Carlos se iba proyectando por la banda y Alexis Chirino, sí, que era delantero de nosotros en ese tiempo, lo persigue. Imagínate la velocidad de Alexis Chirino para llegarle a Roberto Carlos ahí tan cerca. Cuando Roberto Carlos va a patear al arco, Alexis Chirino le punteó la pelota y Roberto Carlos le pateó el tobillo. Okay. Y recuerdo que Alexis Chirino cuando iba en la camilla decía, ay, maita querida. O sea, salió del partido, le dio tan duro que como todo cumanés, él decía eso. Pues. Ahora, pero 23 años después puede decir, me pateó el tobillo Roberto Carlos. Claro. Y para llegarle a esa máquina ahí al lado y poderle puntear la pelota, imagínate. En ese año 96, David, y lo repasamos en una sección que ojalá podamos de nuevo repetir, llamada Pizarra Vintage, recordamos el Venezuela-Chile en Barinas, donde fuiste titular, donde Rafa jugó con 3 en el fondo, tú fuiste uno de los carrileros, si no me equivoco, junto con el Tute, y le dieron un baile impresionante a Chile. Stalin tuvo una ocasión clarísima, Diony hace el gol, pelotas en el palo y lo empata Margas en el último segundo. ¿Fue una de tus tardes más felices con la selección, que lamentablemente fue amarga al final? Sí, creo que fue un partido, como tú dices, Venezuela jugó muy bien,
tanto Stalin Rivas como Diony tuvieron para ampliar el marcador. Y bueno, al final creo, no sé si fue una falta, no sé si fue un córner algo, Margas termina marcando un gol con el muslo, ni siquiera con los pies, nada. Y bueno, nos amargó la tarde. De eso también tengo una anécdota con mi compañero. Véngase. Diony Guerra, que recuerdo que él en ese momento estaba jugando en Chile y él fue a un programa con Zamorano y él le decía a los chilenos que él le iba a marcar el gol a Chile y la gente incrédula, muchos se reían, pero la convicción que tenía Diony Guerra era tan grande que terminó marcándoles el gol. Qué talento esa selección. Gerson, Félix, Diony, tú, Stalin, Tortolero. ¿Crees que ese equipo con el apoyo de hoy, no digo que hubiese ido al Mundial, pero hubiese competido mucho más? Yo creo que sí, si hubiésemos trabajado de la manera en que, claro, sin desmeritar a la gente que trabajaba con nosotros en ese momento, si hubiesen estado trabajando como se trabajaba en los equipos de acá de Sudamérica, yo creo que sí. Había muchos talentos, centrales como Tortolero, que eran centrales que sabían con la pelota, salían jugando, eran buenos en la marca, eran buenos en el juego aéreo. Creo que había muchísimo talento como para estar compitiendo. ¿Se irrespetaba el jugador venezolano en ese entonces? Sí, bastante. Nos decían que primero éramos jugadores de béisbol o de boxeo y cosas como eso. ¿Y lo irrespetaba la dirigencia? Sí, yo creo que también éramos un poco, o sea, no nos daban el puesto que deberíamos haber tenido en ese tiempo. ¿Cómo eran las concentraciones de una Vinotinto en el año 96, 95, por ejemplo? No, supieras que eran muy parecidas a las de ahora, no tanto como lo que se le da ahora en cuanto a las comodidades, pero yo creo que eran buenas. Al salir del país llegábamos a buenos hoteles y por esa parte éramos bien tratados, o sea, en los hospedajes y eso. ¿De dónde viene el apodo de la computadora? Bueno, mis padres mi papá es de Trinidad, se crió entre Trinidad y Granada. Según lo que me cuenta él, que en su momento eso fue parte de las colonias inglesas y entonces de por ahí viene el apellido de esa cuestión, pues. Y el apellido en sí como tal es escocés. Okay. ¿Y el apodo, quién te lo puso? Mira, no recuerdo, sé que fue en el Minervé en aquel tiempo, alguno de los narradores, no recuerdo bien quién fue, pero desde ahí, incluso ya al hermano mío, mucho antes de que me llamaran así, en el liceo, le decían así, me recuerdo que se molestaba muchísimo el hermano mayor mío. ¿Jugaste? ¿Sí? ¿Por qué se molestaba? Porque no le gustaba. He picado, no le gustaba. No le gustaba que le dijeran así porque él que no era ninguna computadora. Un abrazo para el hermano entonces de David. En el año 99, David, juegas la Copa América. Primero te quiero preguntar qué significó para ustedes la llegada del Pato Pastoriza a la selección venezolana. Bueno, para mí creo que fue quien comenzó a darle el cambio a nuestro fútbol. Desde el trato hacia el jugador, la gente que trataba con él, trataban de hacer sentir al jugador como lo más importante, como lo primordial, que creo que es el trato que se le debe dar al jugador. Y desde ahí, bueno, él comenzó cambiándole la mentalidad al jugador, haciéndole creer que podía, haciéndole creer que era talentoso y todas esas cosas. Año 99, aquel partido con Brasil, una anécdota que ya has contado en algunas ocasiones, pero bueno, fue uno de tus últimos partidos con la Vinotinto. Sí, de hecho fue el último partido en la Copa América de Paraguay. ¿Y qué pasó allí? No, bueno, creo que todo se desencadenó desde mi salida del primer tiempo, por un cambio de una franela. Con Ronaldo. Sí, para que no digan que fui yo el que pedí cambiar la franela a Ronaldo, él me la pidió cambiar a mí. Okay. Y eso fue porque durante el partido él me hizo una jugada, la elástica, y yo le decía que le iba a romper las piernas. Sí, así. Y claro, y cuando podía le daba su toque por la... Estate quieto, ¿no? Claro. Y entonces al finalizar el partido, al finalizar el primer tiempo, cuando vamos saliendo hacia los camerinos, me miró así y me pidió cambiar la camisa. Yo lo miré así, bajé la cara y seguí caminando. Y al ratico hubo un gesto desde el banco de nosotros, el cual no me gustó, y decidí cambiar la camisa. Y ya, hasta ahí
ahí murió eso. No, yo creo que hay más, pero ¿y saliste en el entretiempo? Salí en el entretiempo y no jugué un partido más de toda la Copa América. El Pato no le gustó para nada lo que habías No, hecho. porque creo que él lo habrá tomado como una falta de respeto, que yo lo haya hecho y de la forma que lo hice, pero de la cual no me arrepiento. No me arrepiento porque sé que tenía la razón y estoy tranquilo con mi conciencia. ¿Y no pudiste hablar con el Pato? Decirle, Pato, eso no fue así. No, y si supieras que desde ahí en adelante, como jugador, dije que iba a mantener la distancia con los técnicos, porque al principio, desde que comenzó todo, él se hizo como muy amigo mío. Incluso yo me sentaba en la parte de atrás. Normalmente el cuerpo técnico se sienta adelante y él se sentaba al lado mío para hablar. O sea, yo lo consideraba mi amigo y él me consideraba su amigo. Cosa que después me dolió mucho, pero igual después que pasó todo eso, incluso yo seguí visitando a mis compañeros muchas veces en las concentraciones cuando era en Caracas, que me pedían que fuera al hotel, iba, hablaba con ellos y los saludaba normalmente. Y eso generó un veto para ti en la Vinotinto, porque estamos hablando que tenías 23, 24 años, te quedaba una carrera por delante. Bueno, no sé si habrá sido eso, pero incluso después de ese partido, aquí en Venezuela, yo venía saliendo del Caracas y de la selección y comenzaba la temporada el año siguiente y yo no tenía equipo. Iba ya a la segunda fecha del campeonato nacional y yo, después de haber salido del Caracas Fútbol Club, uno de los equipos más grandes del país, y de la selección, yo no tenía equipo. Y al único que agradezco que haya continuado mi carrera en ese momento es al señor Rafa Santana, al que considero uno de mis papás del fútbol. Porque este señor, cuando yo, ya agotando el último recurso, le digo, profe, no tengo equipo, necesito ir a jugar. Y él me dijo, bueno, hijo, yo aquí yo sí te quiero en mi equipo, me dijo. Ese yo sí te quiero en mi equipo me creó mucha suspicacia. O sea, los demás no me querían por algo. Claro. Y bueno, pero me fue sincero y me dijo, pero yo aquí no te puedo pagar lo que ganabas en Caracas. Y yo le digo, bueno, profe, no importa. Yo lo que quiero es ir a jugar y mostrar que yo todavía tengo cosas que dar para el fútbol, pues. Y para la grata sorpresa mía y para una revancha personal para mí, incluso para el profe fue bastante bueno, que esa temporada yo jugando de central marqué 10 goles, fui el goleador del equipo, y Trujillano, que tenía muchísimos años sin entrar a una Copa Libertadores, entró a la Copa Libertadores. ¿Crees, para cerrar ese tema, que se generó una matriz de opinión o se agigantó el tema de lo de la camisa más de lo que realmente era? Sí, mira, al momento para mí fue bastante duro superar esa cuestión que pasó en ese momento. Iba a los estadios y la gente me gritaba, Máquinto, aquí te tengo la franela de Ronaldo, Máquinto, aquí te tengo las medias de Ronaldo, Máquinto, te tengo los interiores, incluso hasta los interiores de Ronaldo, me decía. Entonces, para mí fue duro superar ese episodio, pero ya gracias a Dios a los años lo superé y ya hoy para mí es un orgullo más bien haber hecho lo que hice en el momento. ¿Y la camisa la volviste nada, me cuentan? Sí, bueno, la camisa la corté porque en realidad yo no quería la camisa. Yo apreciaba mucho la camisa de mi selección y las pocas que nos daban en ese momento las guardaba y se las llevaba a mi hermano, en paz descanse, que murió hace como 6 meses. Siempre se las llevaba a él porque sí las apreciaba, él las lucía con mucho orgullo y por eso casi nunca cambié franela. Si cambié franela en mi carrera, habré cambiado 3 veces y me la pidieron cambiar las veces que lo hice. Cuando llega Richard a la selección, ¿pensabas que ibas a tener una posibilidad? Yo nunca dejé de pensar en la posibilidad de volver a la selección, incluso con Richard Páez, incluso con Farías, porque gracias a lo que te hablé anteriormente, a mi genética, todavía después de los 30 años me mantuve a buen nivel, que yo sabía que tenía para competir a nivel de selección. Nunca abandoné la opción de poder volver a la selección. ¿Alguna vez llegó una oferta para el exterior, para David McIntosh?
Sí se escuchó un rumor una vez de que nos querían fuera, pero nos pedían que fuéramos a probar. Y yo en esos tiempos, no sé si por ser muy chamo, era muy orgulloso y en su momento dije, si no va a probar un brasilero, no va a probar un argentino, ¿por qué voy a ir a probar yo? Porque soy venezolano y no. ¿Y qué club era? No recuerdo. No, creo que al principio era un club de... Primero se cayeron las negociaciones con un club boliviano. Y esa otra era un club europeo, pero no recuerdo qué club era. Has pasado por una cantidad de equipos, Carabobo, Anzoátegui, Caracas, Minero, Minerven, Yaracuyano, Lara, ¿verdad? ¿Cuál es la etapa más exitosa, más alegre de la carrera de la que más recuerdas? Mira, de recordar recuerdo muchas temporadas buenas con equipos, pero... ¿Con cuál te creo quedas? que entre la temporada vivida con Trujillanos, por lo que significó para mí. La revancha que tú me decías. Sí, y también la estrella con el Deportivo Lara. Creo que fue una Con Eduardo, ¿no? sí, Con Zaragoza. una temporada de récord. Pero es que hay varios, hay muchos. Pero dale, lánzalo, ¿cuál es el problema? Con Minerven, el avanzar a los cuartos de finales de Copa Libertadores, las 2 estrellas logradas con el Caracas, la Copa Venezuela con el Aragua, que fue ante un Maracaibo plagado de figuras. ¿El Maracaibo de Carlitos Maldonado? ¿Qué año fue ese? Eso fue 2007, 2008, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Para la fecha soy bastante malo. Y bueno, que nosotros en esa Copa Venezuela ganamos nada más 2 partidos. Ganamos. El partido del inicio a Yaracuyanos, me recuerdo que estaba en tercera, y un partido a Caracas. Y después todos los partidos empatábamos a goles de visitantes y en casa empatábamos a 0. Y así salimos campeón de la Copa. El delantero más difícil al que enfrentaste, apartando a Ronaldo. Mira, fueron muchos. Me tocó Zamorano, Batistuta, el Pitufo de Ávila. En ese mismo equipo donde estaba el Pitufo de Ávila había un delantero colombiano por fuera que le decían el Ferry Zambrano. En el MLE, el Cuchillo Fernández. O sea, delanteros muchísimo. Y el delantero que lo tenías de hijo, digamos, que lo marcabas y sabías que no iba a ir a ningún lado. No recuerdo así. No te la quieres jugar. En el fútbol nacional siempre bromeaba mucho con Rafael Castellín, que yo le decía que para mí era muy fácil, que no me ganaba ni por arriba ni por abajo. Con el mismo Alexander Rondón. Con pequeño, sí. Sí, con esos jugadores así que más o menos recuerdo que era la pelea fuerte. También estaba Columba Morenos y Caricari Noriega. Esos delanteros así, eso era lo que me gustaban, pues los delanteros buenos que uno se fajara. David, cuando se da lo de Yaracuyano, que lamentablemente sales de esta forma, ¿por qué, Yaracuy, perdón, por qué decides colgar las botas? Ya hablando con mi familia, ya habíamos acordado que ese diciembre me iba a retirar. Incluso en la pretemporada con Yaracuyano estábamos haciendo una como especie de un intermitente. Y para salir para la última ronda me costó mucho recuperarme. Incluso tuve que esperar como unos segundos más para salir después del resto del grupo. Y después, mientras estábamos estirando, gracias a Dios estaba conmigo mi hijo. Le dije, entre lágrimas, le dije, no, hijo, ya está listo. Ya no soy el primero, ya me está costando mucho. Incluso después terminé de afirmar eso cuando en los partidos ya faltando, no en todos, pero siempre faltando 15 minutos me costaba. Más que todo en los partidos que tenían mucha intensidad. Y entonces yo dije, no, ya está listo. Cuando llega la hora de mi retiro, más bien agradecí a Dios, porque siempre la fe en Dios estuvo puesta. Siempre en momentos de mi carrera que le pedí señales me las dio.
y yo creo que esa era una señal. Estaban haciendo en la federación un curso el cual quería hacer. En ese momento la directiva decidió sacar 7 jugadores del equipo, entre esos estaba yo, y yo dije, no, bueno, ya está listo, este es el momento. ¿Te dolió no ser parte de la Vinotinto de Richard cuando fuiste parte del equipo de Mar del Plata, donde estuvo Gaby, Ruber, Rey, Pacheco, que formaron parte luego de esa columna vertebral? Sí, claro que sí, porque como tú dices, la mayoría de los jugadores estuvieron conmigo en el preolímpico. Me dolió el saber que tenía cómo estar ahí y no pude, o sea, por miles de cosas que hice, no pude estar, pero bueno, ahorita tranquilo conmigo mismo porque sé que hice todo lo posible por estar, trabajé para eso y bueno, no se dio, bueno, son cosas de Dios. ¿Cuál es el virus que afectó más a la computadora? Yo creo que el virus era mi carácter. A veces el carácter mío me desenfocaba en muchas cosas, pero después me terminé dando cuenta de que sin ese carácter yo no hubiese sido el mismo dentro de la cancha, porque así como me jugó a veces mal fuera de la cancha, creo que dentro de la cancha me ayudó muchísimo. ¿El jugador con el que más te entendiste en una cancha? No, supieras que normal. En el paso, ahorita recuerdo en el paso del Aragua, con mi compadre Quique García. Ya cuando jugábamos en ese Aragua, ya yo sabía que cuando él recibía la pelota de un costado, yo jugaba de lateral en ese momento, ya estuviese jugando por izquierda o por derecha, yo sabía que cuando él recibía la pelota, el pelotazo iba el cambio de frente y yo sabía que tenía que ir ahí. También en las pelotas paradas, siempre le hacía una seña, la cual él ya sabía si iba al primer palo, si iba al punto penal, que eran las dos posiciones donde me gustaba ir en la pelota parada, y así hicimos muchos goles en conjunto. ¿Tus mejores amigos en el fútbol? Bueno, ahorita, Quique García, como te nombré, tengo muchos. Por ahí está Noel San Vicente, que fue parte importante en mi carrera, no solo como entrenador, sino como compañero de equipo. Bueno, por lo menos acá en Argentina dejé muchísimo. Creo que uno de los primeros que me ayudó muchísimo fue Horacio Matusí. Después está Marcelo Maidana, Javi López. Tremendos centrales. Sí, por ahí Mariano Campodónico, Rodrigo Riep. O sea, dejé muchísimos amigos. Tano lo vimos hace poco. Los cuales me han llamado y han querido pasar por acá a saludarme. Lo que pasa es que por los horarios que hemos tenido ha sido bastante difícil. Pero amigos dejé muchísimo. O sea, creo que dejo algunos por fuera que No se vayan a molestar, sí, todo lo que era todo. Sí, es verdad. Que no he nombrado, que marcaron mi carrera y mi vida como persona. Tantos goles que marcaste, ¿cuál fue el más especial? Bueno, para mí uno de los que estaba buscando hace tiempo, que fue el marcado a Cruzeiro en Copa Libertadores. Eso fue con el Deportivo Petare. Sí, ese gol es el que más recuerdo, sí. Y ahora, David, ¿eres asistente porque quieres ser entrenador pronto? Sí, bueno, de eso estoy aprendiendo, como te dije, de este cuerpo técnico bastante talentoso. Estoy aprendiendo todo lo que ellos me puedan enseñar y en un futuro más adelante no tengo apuro. Quiero estar bien preparado para el día en que vaya a dar ese salto y no ser uno más del montón. ¿Te arrepientes de algo en tu carrera? No, de nada. Perfecto. David, qué placer haberte tenido en esta entrevista acá en el canal de YouTube. Eres una leyenda, un referente del fútbol venezolano y aparte uno de los que sacó la cara cuando no muchos apostaban por el fútbol en nuestro país. Gracias por este rato, por esta agradable charla y bueno, nos esperamos reencontrarnos pronto. No, el placer es mío de que me hayan permitido dirigirme a todos los fanáticos del fútbol nacional y bueno, contento. Creo que por ahí se me habrán escapado algunas cosas que de momento no me vienen. Y una de las cosas que me da rabia es que después que termino aquí, como que comienzan a venir. Pero bueno, ya habrá momento para
contar otras cosas, incluso dentro de nuestros proyectos que tengo como familia, mi esposa y yo, es sacar un libro más adelante. Tratar de emularte en lo que tú hiciste. Pero bueno, esos son los pasos. Imagínate. David, un abrazo grande a limpiar ese disco duro. Abrazo grande, gracias a toda la gente del Departamento de Prensa del Atlético de Venezuela por permitirnos estas charlas con Grendy Peroso, con Jesús Lapula Gómez y en este caso con David McIntyre. Un abrazo, recuerden suscribirse, darle like, comentar, mándenle sus mensajes a la computadora McIntyre si lo vieron con la Vinotinto, con Minerven, con el Caracas, con Lara, con la cantidad de equipos por los que jugó y por los que desfiló en el fútbol venezolano. Un abrazo, chao. Ruta Vinotinto fue presentado por DirecTV Sports, el sitio web más completo en toda Venezuela. Latino Millas y Latino Divisas, acompañando al equipo de Ruta Vinotinto por todo el continente. Activa tu grupo de panas y viaja con Carger Group para Mérida el próximo 31 de marzo en el estreno de la Vinotinto.